El 13 de julio de 2025, exactamente 10 años después de la muerte del llamado poeta del pueblo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, autorizó un cateo discreto sobre el rancho La Octava Maravilla, en Tiacalco, Guerrero, sobre la carretera federal que conecta Cuernavaca con Taxco. No fue un operativo de narcotráfico, no fue una redada contra células criminales, no fue presión mediática ni investigación de lavado de dinero. Fue algo que nadie había pedido en voz alta, que nadie esperaba ver llegar de esa manera, que nadie podía explicar sin antes entender la historia completa de una familia destruida por secretos que un hombre famoso guardó durante casi 20 años porque tenía demasiado miedo, demasiado que perder y demasiado que proteger para decir la verdad mientras todavía estaba vivo. Y esa historia, la que empieza mucho antes del cateo, mucho antes de los operativos federales, mucho antes incluso de que el cáncer comenzara a consumir el cuerpo de Joan Sebastián, es la historia que necesitas escuchar completa, porque hay detalles que la prensa nunca contó con claridad, decisiones que nadie ha explicado honestamente y preguntas que siguen incomodando a quienes las formulan. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar del sótano, de las grabaciones, de los nombres y de todo lo que se encontró dentro de esas 47 cajas organizadas cronológicamente con una disciplina casi enfermiza, hay que entender quién era realmente el hombre que construyó ese archivo secreto y por qué lo hizo. Porque sin ese contexto, sin entender las decisiones que tomó cuando era joven, exitoso y, según sus propias palabras grabadas, profundamente estúpido, nada de lo que vino después tiene sentido completo. José Manuel Figueroa nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, un municipio pequeño, áspero y olvidado del estado de Guerrero, donde el padre era campesino, la madre era mujer de carácter formado por la escasez y los hijos aprendían desde niños que el trabajo era la única moneda que no se devalúa con el tiempo. Desde joven, José Manuel cantaba en el coro de la iglesia local, componía canciones sobre lo que conocía, sobre la belleza ruda de las montañas de su estado natal, sobre amores adolescentes y sobre una vida campestre que simultáneamente amaba y quería trascender. A los 14 años, sus padres lo mandaron al seminario en Cuernavaca con la esperanza de que se convirtiera en sacerdote, que encontrara en la fe la estabilidad que la tierra raramente garantizaba. Pero José Manuel descubrió pronto que su vocación no era el púlpito, sino la música, y a los 17 años abandonó el seminario con una claridad sobre sí mismo que muchos hombres nunca desarrollan. Y se fue a la Ciudad de México con una guitarra prestada, 200 pesos en el bolsillo y canciones que todavía no sabía si alguien querría escuchar. Lo que siguió durante esos primeros años en la capital fue la historia clásica del hambre creativa: lavar autos, vender dulces en el metro, tocar en bares pequeños de la colonia Condesa por propinas que apenas alcanzaban para comer, hasta que un productor llamado Eduardo Magallanes lo escuchó cantar en uno de esos bares una canción que había compuesto sobre su pueblo natal, y quedó impresionado no por la técnica vocal, todavía cruda y sin pulir, sino por algo más difícil de fingir, por la autenticidad emocional de alguien que no estaba actuando sino sangrando sobre el micrófono. Su primer disco llegó en 1977 bajo el nombre artístico Joan Sebastián, elegido con esa combinación de devoción religiosa y presagio oscuro que caracterizaba a un hombre que siempre supo, en algún nivel profundo, que la vida le cobraría precios inusuales y que, como San Sebastián, tendría que sobrevivir flechas de dolor antes de alcanzar cualquier forma de gloria, aunque en su caso las flechas no vendrían de arqueros romanos, sino de sus propias decisiones.
El despegue definitivo llegó en 1981 con una canción que transformó a un cantante de éxito modesto en fenómeno cultural nacional. Una ranchera romántica sobre amor clandestino, sobre pasiones que dos personas guardan del mundo, que se convirtió casi inmediatamente en el himno no oficial de millones de mexicanos viviendo sus propias complicaciones sentimentales. Johann Sebastian había descubierto su don más preciado y más rentable, la capacidad de tomar experiencias personales específicas y transformarlas en sentimientos tan universales que cualquier persona los sentía propios. Durante los siguientes 34 años grabaría más de 40 álbumes, compondría más de 1000 canciones, ganaría 5 Grammy latinos y 7 Grammy americanos en música regional mexicana. Se convertiría en el rey del jaripeo, no solo por sus canciones, sino por su pasión genuina por los caballos, por los rodeos, por la cultura charra que había absorbido desde niño en las montañas de Guerrero, y sus conciertos llegarían a ser eventos multimedia de una intensidad que dejaba audiencias enteras emocionalmente agotadas. El tipo de presencia escénica que no se aprende en ninguna academia, sino que emerge de haber vivido las canciones antes de cantarlas. Pero ahí, justamente en ese punto donde la historia oficial de Johann Sebastian suena completamente bien, donde el arco narrativo del campesino guerrerense que conquistó el mundo musical parece satisfactorio y hermoso, es donde empieza la otra historia, la que tardó una década en ser contada, la que necesitaba un sótano sellado y un secretario de Seguridad Federal para finalmente salir a la luz. Porque detrás del éxito monumental, detrás de los conciertos con aforos agotados y los premios internacionales y la imagen cuidadosamente construida del poeta del pueblo que componía sobre amor sencillo y vida humilde, existía un hombre profundamente complicado, cuya vida personal era un caos de relaciones fracturadas, de hijos con múltiples mujeres, de infidelidades que destruyeron familias y de decisiones económicas cuyas consecuencias tardaron décadas en cobrar su precio completo. Johann Sebastian tuvo 8 hijos con 5 mujeres distintas a lo largo de su vida, y no fue nunca un hombre de matrimonios largos o estables, sino el tipo de hombre que se enamorara con toda la intensidad de alguien que siente las emociones en modo musical, que vivía esas pasiones completamente y componía canciones inmortales sobre ellas, y que luego las destruía con infidelidades y ausencias y con esa incapacidad fundamental de ser fiel a algo más duradero que su propia música. Su primera esposa fue Teresa González, con quien tuvo 3 hijos, José Manuel Figueroa González, que seguiría los pasos de su padre en la música, Juan Sebastián Figueroa González, que trabajaría en negocios familiares, y Trigo de Jesús Figueroa González, el más cercano emocionalmente a Johann, quien se convirtió en parte de su equipo de seguridad personal. Una decisión de amor filial que eventualmente le costaría la vida de la manera más brutal e injusta imaginable. Luego vino Maribel Guardia, la actriz y cantante costarricense que se había convertido en figura central del entretenimiento mexicano, y que conoció a Johann en un palenque en Jalisco en 1992, cuando la química entre ambos fue tan inmediata y tan devoradora que se convirtió en su relación más pública, más intensa y eventualmente más tóxica. En 1995 nació Julián Figueroa Fernández, un niño que desde el primer momento de su existencia llevó el peso de ser hijo de 2 personas inmensamente famosas, de crecer con una imagen pública que era simultáneamente su herencia y su jaula. El matrimonio entre Johann y Maribel no sobrevivió a las infidelidades que Johann parecía incapaz de evitar. Durante la filmación de una telenovela que protagonizaron juntos, en la cruel ironía de una historia de ficción que destruyó la realidad, Johann
inició una relación con otra actriz del elenco, y Maribel se enteró de la manera más humillante posible, viéndolo en la televisión antes de que él se lo dijera, confrontándolo cuando llegó a casa a las 7 de la mañana después de una noche fuera, y escuchando negaciones que años después ella reconocería como mentiras, que ambos sabían que eran mentiras. La separación fue definitiva. Maribel se llevó a Julián y Joan intentó reconquistarla múltiples veces, pero ella era una mujer demasiado independiente y demasiado herida para volver a confiar en un hombre que le había exigido que abandonara su carrera para ser solo su esposa. Con otras mujeres vinieron más hijos, con Erika Alonso una hija, con Alina Espino 2 hijas más, otra hija que también incursionó en el mundo musical. Joan amaba a sus hijos, eso nunca estuvo genuinamente en duda, pero amaba con esa inconsistencia característica de los hombres que confunden el amor intenso con el amor constante, que te compran un rancho pero olvidan tu cumpleaños, que escriben una canción hermosa con tu nombre pero cancelan la visita prometida porque apareció un concierto más lucrativo, que te dicen que eres lo más importante de su vida en el mismo mes en que te demuestran que no eres ni siquiera lo más importante de esa semana específica. Y esa distancia, esa presencia pública y ausencia privada, esa combinación de amor genuino e irresponsabilidad estructural, sería el terreno emocional en el que germinarían tragedias que ninguna de sus canciones podría jamás capturar adecuadamente. Entonces comenzaron las muertes, y aquí es donde la historia da un giro que exige que sigas escuchando, porque lo que pasó no fue una serie de tragedias aleatorias sin conexión, aunque durante años eso fue exactamente lo que la familia declaró públicamente, y lo que las autoridades de 3 estados distintos anotaron en sus expedientes como conclusión oficial. La primera muerte llegó en Texas, en agosto de 2006. Joan Sebastian estaba dando un concierto en Mission, ciudad fronteriza donde la comunidad mexicana era mayoritaria, y sus shows atraían multitudes que desbordaban cualquier aforo. Trigo de Jesús, su hijo de 27 años, formaba parte del equipo de seguridad personal, no porque necesitara el dinero. Joan le había dado recursos suficientes para vivir bien, sino porque quería estar cerca de su padre, protegerlo, sentirse útil en el mundo que Joan había construido. Después del concierto, mientras Joan saludaba fans en el área trasera del recinto, la multitud comenzó a presionar y alguien entre esa masa de cuerpos y rostros sacó un arma. Un disparo resonó sobre el ruido de la gente. Trigo cayó con una bala en la cabeza. Murió instantáneamente. El tirador desapareció entre cientos de personas, corriendo en todas direcciones y nunca fue identificado oficialmente, nunca fue arrestado, nunca fue procesado. La investigación concluyó que probablemente fue un fan sobreentusiasmado, cuyas motivaciones nunca se determinaron. Joan quedó destrozado de una forma que las entrevistas de esa época documentan con una claridad dolorosa. Su hijo había muerto protegiéndolo, se había interpuesto entre él y el peligro, y esa culpa del sobreviviente lo acompañaría el resto de su vida, de maneras que su música registró de forma indirecta, pero reconocible para quienes sabían escuchar. Pero había rumores que Joan nunca confirmó ni desmintió públicamente. Susurros que circulaban entre personas cercanas a la familia sobre que Trigo no fue asesinado por un fan aleatorio, sino por alguien enviado específicamente, que Joan había tenido problemas con personas del crimen organizado en Texas, deudas no pagadas, territorios pisados, negocios que habían salido mal, y que la muerte de su hijo fue un mensaje de la variedad más cruel posible. Te tocamos donde más duele, paga lo que debes o el siguiente será peor.
La familia Figueroa negó todo públicamente. El tío de Trigo declaró que el asesinato no obedeció a ningún ajuste de cuentas, que fue tragedia aleatoria. Pero las dudas permanecieron, como siempre permanecen, cuando el hijo de una figura enormemente rica y famosa muere en público y el caso nunca se resuelve con ninguna clase de satisfacción real. Y entonces, 4 años después, la pesadilla se repitió de una manera que ya no permitía explicaciones cómodas sobre coincidencia. Juan Sebastián Figueroa González, de 39 años, fue asesinado en Cuernavaca, Morelos, afuera de un bar, de noche, en circunstancias que la versión oficial describió como pelea espontánea con un guardia de seguridad del establecimiento que les negó la entrada. 2 balas, una en el cuello y una en el abdomen, y Juan Sebastián murió desangrado antes de que llegara la ambulancia. El guardia fue arrestado, pero el caso se complicó inmediatamente. Testigos contradictorios, evidencia que desaparecía o se contaminaba, cambios de jueces, retrasos que se volvieron sistémicos. En 2015, 5 años después del asesinato, una sentencia sorprendentemente ligera que no satisfizo a nadie que hubiera seguido el caso con atención. Y para 2023, casi 20 años después de los hechos, el expediente técnicamente seguía abierto pero sin avances reales, como tantos miles de casos en México que existen en ese limbo burocrático, donde la justicia no se declara muerta, pero tampoco está viva. La versión más oscura, que circulaba en medios y en conversaciones privadas, aunque nunca fue confirmada formalmente, era que Juan Sebastián había tenido una relación romántica con la esposa de alguien con conexiones al crimen organizado en la región, y que su asesinato no fue resultado de ninguna pelea de bar, sino una ejecución ordenada con precisión y ejecutada a través de un instrumento desechable. Joan negó furiosamente esos rumores en entrevistas. Sus hijos eran buenos hombres. Decía con voz temblorosa que los periodistas presentes describían uniformemente como genuina en su dolor. No merecían morir, y no merecen que su memoria sea ensuciada con mentiras sobre narcotraficantes. Pero la pregunta que nadie respondía satisfactoriamente era siempre la misma: si las muertes eran aleatorias y sin conexión, ¿por qué ninguno de los 2 casos se había resuelto con justicia real? ¿Qué tipo de protección tenían los responsables para garantizar que las investigaciones se diluyeran sistemáticamente? La tercera muerte fue la más extraña de todas, porque oficialmente no fue asesinato, sino infarto. Julián Figueroa, el hijo que Joan había tenido con Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023 en su casa en la Ciudad de México. Tenía 27 años. La versión oficial decía muerte súbita por causas cardíacas naturales. Pero 27 años es una edad inusual para morir de infarto. Julián era músico y actor relativamente activo, y no había historial conocido de problemas cardíacos graves. Maribel Guardia quedó destrozada de una manera que la prensa cubrió extensivamente durante semanas. Casi inmediatamente comenzaron los rumores sobre envenenamiento disfrazado de muerte natural, sobre si Julián había estado investigando privadamente las circunstancias reales de las muertes de sus medio hermanos Trigo y Juan, sobre si había encontrado algo en los papeles y propiedades que su padre le había dejado específicamente a él en el testamento, incluyendo el rancho Las Palmas en Cuernavaca, donde Julián había pasado tiempo considerable después de la muerte de Joan en 2015, revisando documentos, organizando efectos personales y tratando, según quienes lo conocían bien, de entender al hombre que había sido su padre más allá de la imagen pública. La autopsia oficial no buscó toxinas específicas porque no había razón declarada para sospechar juego sucio. El caso se cerró.
Maribel aceptó públicamente la versión oficial con un dolor que ningún proceso legal podría haber mitigado de todas formas, porque la muerte de un hijo de 27 años es devastadora independientemente de sus circunstancias. 3 hijos muertos antes de los 40, 2 asesinados a balazos en casos nunca completamente resueltos. Uno muerto oficialmente de causas naturales, pero a una edad que hacía la explicación incómoda. Y un padre que había muerto en 2015 después de 17 años, luchando contra un cáncer de huesos, que fue consumiéndolo lentamente, mientras él, en sus últimos años, se volvía cada vez más retraído, más paranoico, hablando en entrevistas sobre enemigos no identificados, sobre personas que querían hacerle daño, con la expresión de alguien que carga un peso que no puede nombrar públicamente, pero que no puede dejar de sentir en cada hora de cada día que le queda de vida. ¿Había Johann Sebastian sabido la verdad completa sobre las muertes de sus hijos? ¿Había conocido los nombres de quienes las ordenaron? Y si lo sabía, ¿por qué nunca lo dijo? Esas eran las preguntas que permanecían sin respuesta durante 10 años, flotando en el espacio entre la narrativa oficial de tragedias aleatorias y la sensación persistente de que algo más oscuro y más sistémico estaba debajo de esa superficie, esperando que alguien con suficiente poder y suficiente valor decidiera finalmente buscar la verdad, aunque fuera incómoda, aunque fuera tarde, aunque los resultados fueran inevitablemente imperfectos. Omar García Harfuch no llegó a la decisión de catear el rancho de Johann Sebastian de manera rápida ni simple, y entender cómo llegó ahí requiere retroceder a febrero de 2025, cuando un periodista de investigación del diario Reforma, llamado Alejandro Ruiz Olmedo, publicó un trabajo de largo aliento que encendió redes sociales durante días y forzó conversaciones públicas que la comodidad colectiva había estado evitando sistemáticamente. El artículo presentaba evidencia circunstancial, pero construida con rigor sobre la posible conexión entre las 3 muertes. Los hermanos habían muerto en circunstancias donde las investigaciones oficiales mostraban patrones inusuales de incompetencia o sabotaje. Existían rumores persistentes e imposibles de ignorar sobre vínculos entre Johann Sebastian y personas del crimen organizado en Guerrero durante los años 80 y 90, y había detalles sobre la edad de las víctimas, las fechas de las amenazas, la geografía de los crímenes que resultaban difíciles de atribuir a simple coincidencia cuando se miraban juntos en lugar de uno por uno. Ruiz había entrevistado a más de 40 personas cercanas a la familia Figueroa. Varios de ellos, bajo anonimato estricto, había revisado expedientes judiciales de los casos de Trigo y Juan Sebastián, y había consultado con expertos forenses sobre la muerte de Julián. El impacto fue inmediato. La etiqueta justicia para los hijos de Johann Sebastian se volvió tendencia durante días. Maribel Guardia dio entrevistas donde por primera vez expresó públicamente sus dudas sobre si la muerte de su hijo había sido realmente natural, y la Fiscalía General de Guerrero se vio obligada a anunciar reapertura de casos que llevaban 15 y 19 años, respectivamente, sin resolución real, aunque todos los involucrados sabían que reabrir expedientes tan viejos con evidencia perdida o nunca recolectada apropiadamente era ejercicio de voluntad política más que probabilidad real de justicia. Fue entonces cuando llegó el elemento que cambió todo. Un informante anónimo contactó directamente a la oficina de Harfuch a través de canales encriptados que la Secretaría de Seguridad utiliza para comunicación con informantes protegidos. Y el mensaje era breve, pero construido con una especificidad que lo distinguía inmediatamente del ruido habitual de los contactos anónimos. Johann Sebastian dejó grabaciones. Están en la 8ª maravilla. Hay un sótano sellado.
Él sabía quién mató a sus hijos. Lo grabó todo antes de morir. Encuéntrenlas antes de que alguien más las destruya. Lo que inquietó a Harfuch no fue el contenido general del mensaje, sino un detalle específico: la mención del sótano sellado. Eso no era información pública. La Octava Maravilla había sido convertida en centro turístico desde 2022 y ciertas áreas permanecían cerradas a visitantes, pero la existencia de un espacio subterráneo específico no era dato que circulara en ningún medio. Un informante aleatorio no tendría razón de saberlo a menos que tuviera acceso a información interna genuina sobre la propiedad. Harfuch ordenó verificación discreta. Agentes de inteligencia revisaron planos arquitectónicos originales de la Octava Maravilla archivados en Catastro de Taxco, y efectivamente los planos históricos mostraban un sótano subterráneo de aproximadamente 200 metros cuadrados construido en los años 90, cuando Joan comenzó las renovaciones extensivas de la propiedad. Pero los planos actualizados de 2022, cuando los herederos convirtieron el rancho en atracción turística, no mostraban ese sótano. Había sido sellado, tapado y eliminado de la documentación oficial. Técnicamente no existía. Alguien había tomado la decisión deliberada de que no existiera. El segundo factor que precipitó la decisión de actuar fue la noticia de que José Manuel Figueroa, el hijo mayor y principal administrador de la propiedad, había anunciado públicamente planes de vender su participación en la Octava Maravilla. Estaba cansado de mantener el rancho como museo viviente de su padre. Quería cerrar ese capítulo, y varios inversionistas interesados en convertirla en complejo turístico de lujo habían hecho ofertas serias. Si la propiedad cambiaba de manos a nuevos dueños, sin conexión emocional ni histórica con Joan Sebastián, cualquier evidencia que pudiera existir en ese sótano sellado sería destruida o perdida para siempre, con la misma indiferencia con que los desarrolladores inmobiliarios tratan todo lo que no tiene valor monetario inmediato. Era ahora o nunca, y Harfuch lo sabía. Presentó el caso ante un juez federal de Guerrero con un argumento que equilibraba con precisión las necesidades de la investigación criminal y los derechos de los herederos. Había evidencia circunstancial de que materiales relevantes para investigaciones de homicidio podrían estar en la propiedad. La propiedad estaba en riesgo inminente de cambiar de manos, y la preservación preventiva de posible evidencia justificaba una orden bajo estatutos de investigación de crímenes violentos sin resolver. El juez, después de 2 semanas de revisión, autorizó con condiciones estrictas: cateo discreto sin presencia mediática, solo materiales directamente relevantes a las investigaciones de homicidio podían ser removidos, y los herederos debían ser notificados inmediatamente antes. Harfuch programó la operación para el 13 de julio de 2025, exactamente una década después de la muerte de Joan Sebastián, porque en ese tipo de decisiones la fecha no es solo calendario, sino mensaje. 10 años de silencio son suficientes. A las 5:23 de la mañana del 13 de julio de 2025, 4 vehículos sin identificación oficial se detuvieron frente a las puertas de la Octava Maravilla en la oscuridad que precede al amanecer guerrerense. Sin luces intermitentes, sin cordones policiales, sin helicópteros y sin cámaras de televisión esperando el momento sensacionalista, solo el silencio denso de una operación que no podía filtrarse a ningún medio antes de completarse. Descendieron 13 personas, 3 abogados especializados en evidencia criminal de la Fiscalía General de Guerrero con la orden judicial en portafolios sellados, 4 especialistas en preservación de materiales audiovisuales del Archivo General de la Nación, equipados para manejar cintas, discos duros y cualquier formato que pudieran encontrar,
2 ingenieros estructurales para localizar y abrir el sótano sin causar daño, 2 fotógrafos forenses para documentar cada paso del proceso, y Omar García Harfuch con su asistente y una grabadora de audio profesional para registrar observaciones en tiempo real. José Manuel Figueroa estaba esperándolos en la entrada. Le habían notificado 3 horas antes, a las 2:30 de la madrugada, que debía estar presente. A sus 55 años, lucía cansado de una manera que tenía poco que ver con la hora, y mucho que ver con los años acumulados de dolor que ningún sueño borra completamente. Sabía que este día eventualmente llegaría, dijo cuando Harfuch le mostró la orden. Su padre le había dicho algo antes de morir. Le había pedido que no dejara que nadie abriera el sótano hasta que pasara suficiente tiempo, que él sabría cuándo era el momento correcto, porque no podría evitarlo más. Nunca había entendido completamente qué significaba eso, dijo. Ahora creía que sí. Su padre había sellado el área personalmente en 2014, cuando el cáncer ya lo estaba venciendo, pero todavía tenía fuerza para trabajo manual, contratando constructores externos de la Ciudad de México, personas que no conocían a la familia, pagándoles en efectivo sin contratos, y diciéndole después a su hijo mayor que el sótano ya no existía oficialmente, que nunca habían hablado de él, y que durante los 11 años siguientes no lo habían hecho. José Manuel los guió a través de las áreas turísticas de la casa principal, la sala con los trajes de charro que Joan había usado en conciertos, el comedor con los premios en vitrinas de cristal, la terraza con vista panorámica de las montañas donde Joan solía sentarse a componer. Llegaron a un pasillo del ala este bloqueado por una pared que parecía original. Los ingenieros estructurales sacaron los planos de 1995 y comenzaron a tomar medidas. La entrada al sótano había sido tapada con bloques de concreto y cubierta con yeso y pintura para integrarse visualmente a la estructura. Trabajo profesional, dijeron. Sin los planos originales, nadie lo sospecharía nunca. El proceso de apertura tomó 40 minutos, con herramientas especializadas, para cortar el yeso sin generar polvo que contaminara lo que hubiera detrás. Cuando removieron suficiente material, apareció una puerta de acero con cerradura de combinación digital, el tipo que se encuentra en cajas fuertes bancarias, no en residencias, a menos que lo que proteges sea extraordinariamente valioso o extraordinariamente peligroso. José Manuel se acercó con la lentitud de alguien a punto de cruzar un umbral que sabe que cambiará todo lo que viene después. Dijo que solo había un código que su padre usaba para todo lo importante. Introdujo los números 0, 8, 0, 4, 1, 5, 1. La fecha de nacimiento de Joan Sebastián. La cerradura emitió un bip. Las luces LED parpadearon en verde. Los seguros mecánicos se liberaron con un sonido metálico sordo. La puerta estaba abierta. Harfuch fue el primero en cruzar. Los especialistas lo siguieron con linternas profesionales porque no había electricidad conectada. Bajaron escaleras de concreto hacia la oscuridad. El sótano era más grande de lo que los planos sugerían, aproximadamente 250 metros cuadrados divididos en 3 áreas distintas, con aire viciado pero sorprendentemente seco gracias a un sistema de deshumidificación que había funcionado con batería solar durante los 11 años que el espacio estuvo sellado, como si Joan Sebastián hubiera calculado meticulosamente que lo que dejaba ahí necesitaría sobrevivir el tiempo que fuera necesario para que alguien llegara a buscarlo. La primera área era una especie de sala de estar subterránea con sofá, mesa de café y alfombra persa, con fotografías enmarcadas en las paredes que no eran las fotos promocionales que el mundo conocía. Eran imágenes privadas. Joan con sus hijos cuando eran niños, antes de que las tragedias comenzaran.
Joan con Maribel Guardia en momentos íntimos sin poses. Joan con sus padres ancianos en Juliantla. Joan solo con una expresión que no era la sonrisa pública del poeta del pueblo, sino algo más complejo y más honesto, algo entre cansancio y melancolía, y lo que en otros rostros se leería como arrepentimiento. La segunda área era un estudio de grabación casero equipado profesionalmente, consola de mezclas, micrófonos de calidad, cabina acústica, estantes llenos de cintas y discos duros externos y carpetas organizadas meticulosamente por año desde 2006 hasta 2015. Los especialistas valoraron el equipo en 500.000 pesos. Joan Sebastián había construido ahí abajo capacidad para grabar álbumes completos sin necesitar estudio comercial, lo que significaba privacidad absoluta para grabar cosas que no podían existir en ningún otro lugar. Lo que más importaba estaba en la tercera área. Una habitación pequeña y casi claustrofóbica, con una sola silla frente a una cámara montada en tripié. En el piso, organizadas cronológicamente, había docenas de cajas etiquetadas con fechas y nombres. Agosto de 2006, Trigo, junio de 2010, Juan, enero de 2015, lo que sé, marzo de 2015, para mis hijos. Y en un escritorio pequeño, una carta manuscrita en sobre de papel manila con la letra temblorosa de alguien enfermo, escribiendo con la urgencia del que sabe que el tiempo se acaba. Para quien finalmente abra esto, bienvenido a mi verdad. Es más fea de lo que mis canciones sugieren, pero es lo que hay. Joan Sebastián, abril de 2015. Arfuch tomó el sobre con guantes, lo abrió cuidadosamente. 5 páginas manuscritas que comenzaban. Mi nombre es José Manuel Figueroa Figueroa. El mundo me conoce como Joan Sebastián. En 3 meses estaré muerto. El cáncer finalmente ganará la batalla que ha librado contra mi cuerpo durante 17 años. Eso está bien. Estoy cansado. He visto morir a 2 de mis hijos y he vivido cada día desde entonces sabiendo verdades que nunca podré decir públicamente sin destruir a más personas de las que ya he destruido. Pero no puedo morir llevándome estas verdades. Alguien necesita saber. Quizás no ahora, quizás en 10 años, en 20, cuando todos los que podrían ser lastimados ya estén muertos también. Pero eventualmente alguien necesita saber. La carta explicaba que había grabado testimonios detallados sobre todo lo que sabía respecto a las muertes de Trigo y Juan Sebastián, que había documentado conversaciones con personas que tenían información sobre los asesinatos, que había registrado amenazas recibidas y decisiones tomadas, y que había dado instrucciones específicas de que el sótano permaneciera sellado durante al menos 10 años, después de su muerte, suficiente tiempo para que las personas más peligrosas involucradas estuvieran muertas, presas o demasiado viejas para importar, suficiente tiempo para que sus hijos sobrevivientes fueran adultos establecidos que pudieran manejar la verdad sin que los destruyera. No grabé esto para venganza, escribía Joan. Lo grabé para que mis nietos, cuando sean adultos, puedan entender que su abuelo no fue héroe, pero tampoco fue monstruo. Fue un hombre que tomó decisiones estúpidas cuando era joven y pasó el resto de su vida pagando precios que no esperaba. El precio más alto fue la vida de mis hijos. Esa culpa me acompañará incluso en la muerte. La carta terminaba con instrucciones precisas. Las grabaciones están etiquetadas cronológicamente. Empiecen con agosto de 2006. Ahí comienza la historia. Perdónenme si pueden y si no pueden. Al menos entiendan que intenté proteger a todos, pero no pude. Nadie puede proteger a todos cuando has hecho tratos con el diablo y él eventualmente viene a cobrar. Arfuch leyó la carta en voz alta para todos los presentes. El silencio después fue absoluto. José Manuel Figueroa,
Estaba llorando sin hacer ruido. Sabía que su padre cargaba secretos, dijo finalmente, pero nunca quise imaginar la magnitud de lo que cargaba. Los especialistas conectaron equipo portátil para reproducir la primera cinta DAT, etiquetada con letra manuscrita, Mi confesión sobre trigo, grabado 15 de septiembre de 2006. No escuchar hasta que autoridad apropiada esté presente. La voz de Joan Sebastián, debilitada pero reconocible, llenó el sótano. Mi nombre es Joan Sebastián. Hoy es 15 de septiembre de 2006. Hace 19 días, mi hijo Trigo fue asesinado en Texas. La policía dice que fue un fan aleatorio. Eso es mentira. Yo sé quién ordenó su muerte y sé por qué. Y ahora voy a explicar todo desde el principio, porque si no lo hago, esta culpa me matará antes de que el cáncer tenga oportunidad. La grabación duraba casi 3 horas. Nadie en el sótano se movió durante ese tiempo, nadie habló. Todos escucharon mientras la voz de un hombre muerto relataba una historia que explicaba todo y simultáneamente destruía con precisión quirúrgica la imagen pública que había construido durante 40 años de trabajo y fama. Lo que Joan confesaba era esto. En 1989, con 38 años, exitoso y, como él mismo decía, profundamente estúpido en la manera específica en que los hombres con dinero nuevo suelen serlo, había comenzado a invertir fuertemente en propiedades en Guerrero y Morelos. Quería ser dueño de su estado natal. Quería que sus hijos heredaran tierra real en lugar de solo canciones. Pero Guerrero, en los años 80 y 90, no era solo el estado pintoresco de montañas y pueblos que los turistas veían. Era territorio disputado por organizaciones criminales que controlaban cultivo de amapola y rutas de tráfico. Y cuando alguien compra propiedades grandes en zonas rurales guerrerenses, sin entender ese contexto, no solo negocia con el dueño anterior, sino con quien realmente controla la región. Durante una compra cerca de Cruz Grande en 1989, Joan fue contactado por representantes de una organización a la que en sus grabaciones nunca nombró directamente, refiriéndose a ellos siempre como la organización, con una propuesta que presentaron como condición no negociable del negocio. Podía comprar el rancho, pero tendría que permitir que ciertas actividades ocurrieran en las áreas más remotas de la propiedad, sin involucrarse, sin preguntar, haciendo la vista gorda. Le dijeron que muchos artistas famosos tenían arreglos similares, que era el precio de hacer negocios en Guerrero, que si cooperaba estaría protegido y que si se negaba encontraría obstáculos para cualquier negocio futuro en la región, además de que su carrera podría sufrir accidentes. Joan había aceptado, con esa racionalización que describe en sus propias palabras con una honestidad brutal. Me convencí de que no estaba haciendo nada realmente malo, solo permitiendo que otras personas usaran tierra que de todas formas nunca podría controlar completamente. Era cobardía, era egoísmo, era el tipo de excusa que los hombres débiles nos damos cuando tomamos decisiones que sabemos están mal. Durante años, el arreglo funcionó sin fricciones visibles. Joan compraba propiedades, la organización las usaba discretamente, él recibía protección implícita y el tema nunca se mencionaba. Ganó millones con sus canciones y también con apreciación de propiedades que solo pudo adquirir porque había aceptado ese pacto. Pero en 2004, operativos militares intensivos del gobierno federal en Guerrero contra producción de drogas golpearon duramente muchas de las áreas que la organización utilizaba. Propiedades fueron descubiertas y confiscadas, millones en producto e infraestructura perdidos, y la organización empezó a buscar responsable. Alguien había dado información a las autoridades, alguien había señalado ubicaciones, y decidieron que ese alguien era Joan Sebastián.
no porque tuvieran evidencia, sino porque las operaciones confiscadas estaban registradas a su nombre, y en su mundo la coincidencia no existe como categoría analítica. Joan insistía en sus grabaciones que nunca había traicionado a nadie, que nunca había hablado con ninguna autoridad, que intencionalmente nunca preguntaba qué ocurría exactamente en sus propiedades, precisamente para poder negar conocimiento con honestidad. Pero la organización no operaba bajo estándares de presunción de inocencia. Habían perdido operaciones en propiedades que estaban a su nombre. Eso era suficiente. Las amenazas comenzaron en 2005, llamadas anónimas exigiendo compensación por las pérdidas sufridas, cantidades que Joan describía como absurdas, 50 millones de pesos. Intentó negociar, ofreció vender propiedades y entregarles las ganancias, pero para ese momento ya no querían solo dinero. Querían ejemplo. Querían que otros artistas y empresarios con arreglos similares entendieran qué le pasaba a alguien que se asociaba con problemas de la organización, aunque fuera injustamente. En agosto de 2006, 2 horas antes del concierto en Texas, Joan recibió una llamada de una voz que no reconoció. Esta noche vas a pagar lo que debes, no en dinero, sino en sangre. Alguien que amas va a morir, y cada año que no arregles esto, morirá alguien más. Eventualmente te quedarás sin hijos, y entonces morirás tú, sabiendo que tu egoísmo los mató a todos. Joan intentó cancelar el show, intentó sacar a Trigo del recinto, pero todo ocurrió demasiado rápido. El sicario estaba entre la multitud, esperó el momento exacto, disparó y desapareció. La voz de Joan se quebró en la grabación durante varios segundos antes de continuar. Llamé a la organización después del funeral. Les supliqué. Ofrecí todo lo que tenía. Me dijeron que era muy tarde para pagos, que esto ya no era sobre dinero, sino sobre reputación, que cada 2 o 3 años matarían a otro de sus hijos hasta que no le quedara ninguno, y que si hablaba con autoridades matarían a todos el mismo día. Joan había vivido en terror silencioso durante 4 años más. Había intensificado la seguridad alrededor de sus hijos. Había intentado mantenerlos cerca, aunque eran adultos con sus propias vidas. Y en junio de 2010, cumplieron su promesa de nuevo. Juan Sebastián fue asesinado en Cuernavaca. No fue pelea de bar aleatoria, fue ejecución planeada, y el guardia que apretó el gatillo era instrumento de la organización. Por eso la investigación nunca avanzó apropiadamente. Por eso la sentencia fue sorprendentemente ligera. Por eso el expediente siguió abierto 20 años sin resolución real. Después de la muerte de Juan, Joan tomó una decisión que describe en sus grabaciones como la única cosa que podía hacer sin poder hacer nada. Si no podía ir a la policía sin matar a todos sus hijos el mismo día, si no podía hablar públicamente sin desencadenar represalias inmediatas, podía al menos documentar todo meticulosamente, grabar todo lo que sabía, construir un archivo completo y dejarlo sellado hasta después de su muerte, cuando ya no pudieran hacerle daño porque ya estaría bajo tierra. Pasó los siguientes 5 años, de 2010 a 2015, construyendo ese archivo con una disciplina que contrastaba dramáticamente con el caos de su vida personal. Grabó nombres de personas que trabajaban para la organización, ubicaciones de propiedades que controlaban, números de teléfono de amenazas recibidas, documentación de pagos realizados en intentos desesperados de comprar seguridad para sus hijos restantes, y grabó su confesión larga y detallada con la claridad moral de alguien que sabe que no tiene nada que perder y que la única cosa que puede darle a sus hijos muertos es la verdad que no pudo darles en vida. Las 47 cajas que los especialistas catalogaron durante las 12 horas siguientes revelaban la magnitud del trabajo.
Las primeras cajas sobre trigo contenían grabaciones de conversaciones telefónicas guardadas después de su asesinato, donde una voz no identificada confirmaba explícitamente que el hijo había pagado lo que el padre debía y que eso era solo el comienzo. Había recibos de pagos en efectivo que Joan había hecho intentando comprar seguridad para sus hijos, notas documentando placas de vehículos que lo habían seguido, fotografías que había tomado discretamente de hombres que aparecían repetidamente cerca de sus propiedades. Las cajas sobre Juan Sebastián incluían algo más explosivo. Joan había contratado privadamente a un investigador independiente que generó un reporte de 150 páginas identificando al guardia de seguridad que disparó como empleado confirmado del Cártel del Pacífico Sur, con fotografías del guardia en compañía de miembros conocidos de la organización y registros de llamadas telefónicas entre el guardia y números asociados con operadores del cártel en las horas previas al asesinato, evidencia que nunca había sido presentada en el juicio oficial porque el investigador había advertido a Joan que hacerlo públicamente resultaría en su propia muerte y la de más miembros de la familia. Las cajas sobre la estructura organizativa del cártel mostraban organigramas que Joan había dibujado basándose en conversaciones escuchadas, información que otros artistas le habían compartido en privado y reportes periodísticos recolectados durante años, con listas de políticos locales que creía estaban en nómina del cártel y nombres de policías que funcionaban como protección. El tipo de información que agencias de inteligencia pasan años tratando de compilar, reunida por un cantante famoso desde su posición única como figura pública que se movía en los círculos donde esa información circulaba naturalmente. Las cajas sobre propiedades y transacciones mostraban que Joan había liquidado casi todas sus propiedades en Guerrero entre 2006 y 2014. Frecuentemente a precios muy por debajo del valor de mercado, perdiendo en sus propias estimaciones aproximadamente 80 millones de pesos vendiendo por urgencia. Si eso compraba seguridad para mis hijos restantes, valía cada peso, escribía en notas que acompañaban los documentos. Pero las cajas más perturbadoras eran las etiquetadas sobre Julián, compiladas entre 2013 y principios de 2015. Joan registraba en notas fechadas en 2013 que su hijo estaba haciendo preguntas sobre lo que realmente le había pasado a sus hermanos, que le estaba mintiendo diciéndole que habían sido tragedias aleatorias, pero que Julián era inteligente y no le creía. En 2014 había intentado enviarlo a estudiar música en Los Ángeles, pagarlo todo para que se estableciera lejos de México y de Guerrero. Julián se negó. Dijo que no iba a huir, que quería justicia para sus hermanos. Y en una nota fechada en marzo de 2015, 4 meses antes de su muerte, Joan escribía con letra temblorosa que su mayor miedo al morir no era la muerte, sino dejar a Julián vivo con su curiosidad y su valentía. «Lo van a matar», escribía. «Sé que lo van a matar y no puedo protegerlo desde la tumba. Solo puedo rezar que espere suficiente tiempo antes de buscar respuestas, pero conozco a mi hijo y no esperará, y eso me rompe el corazón más que el cáncer». También había cartas individuales escritas para cada uno de sus hijos sobrevivientes, documentos devastadores en su mezcla de amor paternal y culpa sin absolución posible. La carta a Julián pedía lo imposible: no busques venganza, no investigues, vive tu vida y haz tu música, pero si decides buscar la verdad de todas formas, si eres mi hijo con toda mi terquedad, entonces espera 10 años después de mi muerte, espera hasta que las personas más peligrosas estén fuera del poder. Entonces usa la evidencia de este sótano, pero no antes. Por favor, no antes.
Cuando la catalogación inicial terminó, Harfuch convocó una reunión para enfrentar la pregunta más difícil de todo el proceso. ¿Qué hacen ahora con esto? Los abogados argumentaban obligación legal de usar la evidencia para reabrir las investigaciones. José Manuel expresaba miedo por sus propios hijos y sobrinos si los nombres se hacían públicos. La consulta se extendió a todos los hijos sobrevivientes de Joan durante las 2 semanas siguientes, entregándoles las cartas que su padre les había escrito y preguntándoles directamente si querían justicia pública o seguridad privada. Las respuestas estuvieron divididas. Sarelea exigía que todo se hiciera público y aceptaba cualquier riesgo que eso implicara. Las hijas más jóvenes preferían protección sobre justicia. Juliana Joeri formuló el argumento que finalmente resonó más profundamente. Su padre había vivido 17 años con cáncer, mucho más de lo que los médicos predijeron, porque tenía el propósito de compilar esa evidencia y dejarles la verdad. Si ignoraban eso, su sufrimiento había sido en vano. La complicación más grave llegó de Maribel Guardia, cuando le informaron de las quejas sobre Julián y de los temores de Joan sobre el destino de su hijo. Exigió inmediatamente exhumación del cuerpo para nueva autopsia. Era necesario saber si el infarto había sido realmente natural o si alguien había matado deliberadamente a su hijo de 27 años para silenciarlo, y la autopsia original no había buscado toxinas específicas porque nadie había tenido razón entonces para sospechar envenenamiento. La exhumación se realizó el 15 de agosto de 2025 en el Panteón Jardín, donde Julián estaba enterrado. La nueva autopsia por parte de forenses independientes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tomó 3 semanas de análisis toxicológicos exhaustivos. El 8 de septiembre de 2025, en conferencia privada con la familia presente, el médico forense líder explicó que habían encontrado trazas de oleandro en niveles elevados en tejido cardíaco preservado. El oleandro es una planta altamente tóxica que en dosis suficientes causa arritmias cardíacas e infarto que resulta indistinguible de muerte natural a menos que específicamente se busque la toxina. En 2023, cuando Julián murió, nadie había buscado esa toxina porque no había razón declarada para sospechar juego sucio. Habiéndola buscado específicamente, la encontraron. Maribel Guardia colapsó. Había pasado 2 años procesando el dolor de haber perdido a su hijo de una manera que, aunque devastadora, tenía la terrible coherencia de la naturaleza. Ahora tenía que reprocesar todo sabiendo que había sido asesinado, que sus sospechas habían sido correctas, que alguien había matado deliberadamente a un hombre de 27 años, probablemente porque estaba haciendo las preguntas equivocadas a personas que no toleraban ser cuestionadas. La muerte de Julián Figueroa fue reclasificada oficialmente de natural a homicidio. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió investigación criminal y en ese momento la decisión sobre qué hacer con el contenido del sótano dejó de ser opcional. Había 3 homicidios confirmados y evidencia potencial sobre sus responsables. No había ninguna posibilidad legal ni moral de mantener esa información privada. El 13 de octubre de 2025, exactamente 3 meses después del cateo original, la Fiscalía General de la República organizó una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia Federal con presencia de Harfuch, José Manuel Figueroa y Maribel Guardia, ante un auditorio lleno de periodistas nacionales e internacionales y cámaras transmitiendo en vivo a todo el país. Se reveló la historia completa. El cateo de la 8ª maravilla, el sótano sellado, las 47 cajas de evidencia, fragmentos de las grabaciones de Joan confesando su involucramiento con crimen organizado y explicando cómo ese involucramiento había resultado en el asesinato sistemático de sus hijos.
y se anunció que, basándose en la evidencia compilada por Johann Sebastian, se habían emitido órdenes de aprehensión contra 14 personas, 8 relacionadas con los asesinatos de Trigo y Juan Sebastián, 6 investigadas en conexión con el envenenamiento de Julián. 2 de los sospechosos ya estaban en prisión por otros delitos. 5 habían sido arrestados esa mañana en operativos coordinados en 3 estados. Los otros 7 estaban siendo buscados activamente. La reacción pública fue explosiva y profundamente dividida. Las redes sociales durante días no hablaron de otra cosa. Algunos fans defendieron a Johann como víctima que cometió un error de juventud y lo pagó de la peor manera posible. Otros lo condenaron con la severidad que reservamos para quienes decepcionan nuestras idealizaciones. Su egoísmo y codicia mataron a sus propios hijos. No es héroe, sino advertencia. Debates intensos llenaron programas de televisión, columnas periodísticas y conversaciones familiares en toda la nación sobre si el arte puede separarse del artista cuando las fallas del artista no son opiniones incómodas, sino decisiones con consecuencias mortales directas. Los hijos se posicionaron de maneras que reflejaban la complejidad del legado que habían heredado. José Manuel declaró públicamente que su padre no fue perfecto, que tomó decisiones horribles, pero que pasó sus últimos años tratando de enmendarlas de la única forma que podía, dejándoles la verdad y evidencia y justicia post-mortem. Eso no borra sus errores, dijo, pero muestra que intentó hacer lo correcto al final. Otro hijo, hablando bajo anonimato, fue más severo. Su padre pudo haber ido a las autoridades en 2006 después de la muerte de Trigo, y no lo hizo por miedo a que su reputación fuera destruida. Juan murió por esa cobardía. Y luego su padre vivió 5 años más, sabiendo que Julián probablemente también moriría. ¿Qué tipo de padre hace eso? Los juicios de los 14 acusados comenzaron en marzo de 2026 y se extendieron hasta noviembre del mismo año en procesos largos y frecuentemente frustrantes, donde la antigüedad de la evidencia y la imposibilidad de establecer cadenas de custodia para documentación recolectada privadamente por un civil sin entrenamiento forense crearon obstáculos que los defensores explotaron con efectividad. De los 14 acusados originales, 7 llegaron a juicio. De esos 7, solo 3 fueron condenados con sentencias significativas. Los verdaderos líderes que habían ordenado los asesinatos probablemente nunca enfrentaron ningún tribunal. Los condenados eran mayormente operadores de bajo nivel que habían ejecutado órdenes. Maribel Guardia expresó la frustración de todos en una entrevista en diciembre de 2026. Johann dejó toda esa evidencia, sacrificó tanto para compilarla, y al final 3 personas van a prisión por matar a 3 hombres jóvenes. Supongo que es más de lo que teníamos antes, pero no se siente suficiente. Nunca se sentirá suficiente. Pero hubo victorias pequeñas que importaban de maneras que las sentencias grandes no siempre logran. Uno de los condenados, un sicario de 51 años llamado Héctor Maldonado, confesó durante su juicio que había sido él quien disparó a Trigo Figueroa en Texas en agosto de 2006. Lo hizo porque se lo ordenaron como mensaje para el padre. Dijo que lo sentía, que no esperaba que lo atraparan 19 años después. La confesión dio a la familia el tipo de cierre que las sentencias formales raramente entregan. Ya no había duda sobre quién había apretado el gatillo. Otro condenado proporcionó testimonio detallado sobre la estructura operativa del cártel en Guerrero durante los años 2000, información que permitió a autoridades federales reabrir y resolver otros casos fríos de ese periodo. No era justicia directa para los Figueroa,
pero era justicia para otras familias que habían esperado décadas por sus propias respuestas. En marzo de 2027, casi 2 años después del cateo original, el rancho La Octava Maravilla reabrió al público con una sección nueva llamada Sala de la Verdad Completa, con advertencia en la entrada sobre el contenido difícil que trataba temas de violencia, crimen organizado y tragedia familiar. Dentro, las paredes contaban la historia completa que México ahora conocía. Fotografías de Trigo, Juan y Julián en diferentes etapas de sus vidas, presentados no solo como víctimas, sino como personas completas. Copias de las cartas que Joan les había escrito exhibidas detrás de vidrio. Fragmentos de las grabaciones donde confesaba sus errores y su dolor, pero también contexto educativo sobre crimen organizado en México y cómo afecta a familias ordinarias, sobre las decisiones imposibles que la gente enfrenta cuando vive en regiones controladas por organizaciones que operan por encima de la ley. La exhibición usaba la historia de los Figueroa para iluminar una realidad nacional que había destruido miles de familias mexicanas menos famosas, y una sección entera estaba dedicada a esas otras familias, sus fotografías y sus propias búsquedas de justicia, con el mensaje implícito de que la tragedia de los Figueroa no era única, sino que era extraordinaria solo porque involucraba a alguien famoso. La pared interactiva donde visitantes dejaban mensajes se llenó de notas que eran simultáneamente tributos, confesiones y documentos de un dolor colectivo que México había aprendido a guardar en privado. Mi hermano fue asesinado en 2008, escribió alguien. Nunca hubo justicia. Gracias por mostrar que no estamos solos. Para Trigo, Juan y Julián, que sus muertes no hayan sido en vano. Que la verdad finalmente los haya liberado. El lugar que Joan había construido como celebración de su propio éxito se transformó en espacio de sanación colectiva donde el duelo era honrado en lugar de apresurarse a la superación, donde el dolor era reconocido como válido en lugar de ser minimizado con el supéralo, y la vida sigue que la cultura mexicana frecuentemente usa como mecanismo de evasión ante el trauma social que no sabe cómo procesar. En julio de 2027, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un simposio académico de 2 días sobre Joan Sebastián, el arte, la moralidad y la memoria cultural en México contemporáneo, donde lo que emergió del debate fue un consenso incómodo pero necesario, que Joan Sebastián podía ser simultáneamente un artista extraordinario y un hombre que cometió errores de consecuencias imperdonables, que esas dos verdades podían coexistir sin que una cancelara la otra, y que México era lo suficientemente maduro como sociedad para manejar la complejidad de tener iconos culturales profundamente imperfectos sin necesitar ni la idealización ni la cancelación total. En entrevista con Proceso en enero de 2028, casi 3 años después del cateo, le preguntaron a Harfuch si había valido la pena. Si los resultados, apenas 3 personas condenadas, una familia traumatizada nuevamente, un icono cultural permanentemente complicado, justificaban haber abierto ese sótano. Harfuch tomó tiempo antes de responder. La justicia perfecta no existe en México, dijo. Probablemente no existe en ningún lugar. Cuando comencé este proceso, algunos me dijeron que dejara las cosas como estaban, que no valía la pena remover dolor viejo por resultados inciertos. Creo que se equivocaban. Joan Sebastián dejó ese sótano sellado no solo para buscar venganza, sino para dejar testimonio, para que quedara registro de que él sabía qué había hecho mal, que entendía las consecuencias, que intentó documentar la verdad para generaciones futuras. Ignorar eso habría sido traicionar no solo a él, sino a sus hijos muertos y a todas las familias que sufren violencia similar en silencio. ¿Obtuvimos justicia perfecta? No.
¿Castigamos a todos los responsables? Definitivamente no, pero rompimos el silencio. Mostramos que incluso 10, 15, 19 años después, los crímenes pueden ser investigados, que las familias merecen la verdad, aunque sea dolorosa, que México está dispuesto a confrontar las narrativas cómodas sobre sus héroes y ver la realidad complicada debajo. En la primavera de 2028, el rancho La Octava Maravilla celebraba su 6º aniversario como centro turístico y 2º aniversario de la Sala de la Verdad Completa, habiendo recibido más de 3 millones de visitantes y convirtiéndose en uno de los sitios más visitados de Guerrero después de las playas de Acapulco, pero atrayendo un tipo de visitante que ningún diseñador de experiencias turísticas habría anticipado. Familias enteras de toda la República llegando específicamente para procesar su propio dolor en un espacio que lo reconocía como legítimo, maestros con grupos escolares para clases de ética e historia, organizaciones de víctimas de crimen organizado usando el espacio para retiros de sanación colectiva. En el antiguo estudio de grabación subterráneo, ahora convertido en espacio educativo, preservado exactamente como fue encontrado en 2025, había una placa instalada por la familia. José Manuel Figueroa Figueroa, Joan Sebastián, poeta del pueblo, padre imperfecto, testigo del dolor. No fui el hombre que México pensaba que era, pero intenté dejar la verdad para que México pudiera conocer al hombre que realmente fui. La verdad es lo único que puede trascender la muerte. En memoria de Trigo de Jesús Figueroa, 1979 a 2006. Juan Sebastián Figueroa González, 1971 a 2010. Julián Figueroa Fernández, 1995 a 2023. Que sus muertes no hayan sido en vano. En el jardín donde Joan solía sentarse a componer mirando las montañas, se plantaron 3 árboles, uno por cada hijo asesinado. Mezquites, los árboles más resistentes del norte de México, capaces de sobrevivir en condiciones imposibles, de echar raíces profundas, de vivir cientos de años. Sus placas llevaban los nombres de los 3 hijos y fragmentos de canciones de Joan, que parecían escritos proféticamente sobre cada uno de ellos. Los visitantes dejaban flores y velas y notas. Se sentaban bajo esos árboles a llorar sus propias pérdidas. Encontraban ahí permiso para un duelo público que la sociedad mexicana frecuentemente niega con la impaciencia de quien no ha aprendido a sentarse dentro del dolor sin intentar escapar de él. El sótano sellado donde todo fue descubierto permanecía cerrado al público. Era demasiado pequeño, demasiado opresivo, demasiado cargado de algo que no se puede llamar exactamente energía sin sonar impreciso, pero que cualquiera que haya estado en un espacio donde alguien pasó años documentando su propio dolor reconocería inmediatamente. Pero una vez al año, el 13 de julio, aniversario simultáneo de la muerte de Joan y del cateo que reveló sus secretos, la familia Figueroa descendía a ese sótano privadamente, se sentaba en silencio, escuchaba fragmentos de las grabaciones, lloraba junta y renovaba su compromiso de mantener viva la memoria completa de Joan Sebastián, no la versión sanitizada, sino la verdad complicada y costosa, porque esa era la lección más importante que el caso les había enseñado a ellos y eventualmente al país entero. Que honrar genuinamente a nuestros muertos significa conocer su verdad completa, no la versión conveniente que nos hace sentir cómodos. Que los héroes reales no son perfectos, sino humanos, que hicieron cosas extraordinarias a pesar o a causa de sus fallas. Que una nación capaz de mirar con honestidad el dolor y las contradicciones en la vida de sus iconos culturales es una nación que finalmente está aprendiendo a crecer sin necesitar que sus muertos sean santos. Joan Sebastián cantó sobre amor y pérdida y vida rural
y tradición mexicana durante 40 años. Pero su legado final terminó siendo sobre el precio de los secretos, sobre redención imperfecta, buscada demasiado tarde, pero buscada de todas formas, y sobre un país aprendiendo, lentamente y con un dolor que no tiene atajos, que la única forma real de sanar es confrontar honestamente las heridas que por demasiado tiempo ha preferido fingir que no existen.